¿Cómo está, doctor José Naupari? Muy buenos días. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación. ¿Podría usted darnos algún análisis sobre esta publicación en el Diario Oficial del Peruano? Bueno, formalmente lo que están planteando es, digamos, algo similar a lo que quiso ocurrir con el tema de los miembros de las Fuerzas Armadas. Es decir, ya no tendría que ser necesario que yo tenga que utilizar un medio proporcional o igual o equiparable al que utiliza una persona que me quiere agredir para yo defenderme de aquella, ¿no? Y matarlo. Exacto, y matarlo. Pero acá, digamos, está más pensando a justificar, digamos, el uso de la fuerza letal para reprimir un ataque a la persona, y eso implica, evidentemente, de acuerdo a sobre todo a la modificación, si mal no recuerdo, el numeral 3, suprimir el tema de la proporcional. O sea, si alguien viene con un cuchillo, por decirlo de alguna manera, yo tengo un arma, tal cual está la norma, vamos a ver cómo la aplican los jueces, yo podría ir y disparar a matar, y bueno, me defendí. Ahí no hay duda, eso es lo que está diciendo la ley. Exacto. Correcto. Ahora, ¿hay algún país como el nuestro ahora que haga este tipo de cosas y que se precie de tener Estado de Derecho? Claro, lo que ocurre es que formalmente hablando, o sea, tú puedes tener este tipo de normas, pero el tema es cómo se vaya a aplicar en cada caso concreto. Recordemos que al final del día esto es una norma... está especificando claramente que no va ya la proporcionalidad. Claro, pero a lo que voy es que independientemente de esta norma, sigue siendo una norma con rango de ley. En consecuencia, un juez penal la podría terminar inaplicando. Correcto. Entonces, ahora, sin duda, la proporcionalidad siempre va a ser importante. Nadie está diciendo que si alguien viene con un cuchillo, tenga que tener un cuchillo en la mano, un set de armas para ver con qué me defiendo. Pero sí, que en cada caso concreto tendría que evaluarse una reacción proporcional, y eso también va a implicar la expertise o el conocimiento de la persona que se defiende. O sea, no es lo mismo usted o yo que una persona que tenga conocimiento específico, por ejemplo, de cómo usar un arma, ¿no? Si yo soy especialista usando armas, no voy a dispararle a alguien en la cabeza para poder defenderme, porque sé dónde puedo disparar. Entonces, ese tipo de cosas que se dan en los casos concretos son algo que debiera haber quedado no tanto tan cerrado en la ley, sino en materia de evaluación del juez penal al que le corresponde evaluar ese tipo de casos. Muy bien, a partir de esas explicaciones que nos da usted esta mañana, entonces, ¿es bueno, es malo, es perfectible? Se va a prestar a un uso, a mi juicio, excesivo y desmedido. Entonces vamos a tratar de, bajo el pretexto de la legítima defensa, podríamos estar terminando de justificar algún tipo de delito. Por lo tanto, ¿qué le correspondería a la opinión pública hacer o a las autoridades pertinentes frente a esto? Actuar con prudencia y responsabilidad. O sea, esta norma no es una carta blanca a secas. Igual el Ministerio Público va a tener que, desde nuestro punto de vista, evaluar en cada caso concreto, porque no vaya a ser que no, me quiso robar. Sin ir muy lejos, creo que también ustedes hicieron una cobertura de una chica que lamentablemente, una chica taxista que hay en Miraflores, ¿no? Entonces, tranquilamente, ¿qué es lo que dijo ahora supuestamente el agresor? No, me quiso agredir, yo me defendí ya. Bajo ese tipo de argumentos, no estamos hablando solamente de ladrones, ¿no? Sino puedes poner cualquier cosa de pretexto y todo entra en el cajón desastre de la legítima defensa, y voy a poder matar a quien me dé la gana bajo el pretexto de la legítima defensa. Mucha prudencia con cómo se aplica esta norma. Se refiere a la chica taxista que fue manoseada por un joven de apellido Tudela. Claro, que justamente creo que su papá dijo, pero ¿qué habrá hecho? ¿No? Algo así. Claro. Entonces, ese de qué habrá hecho... es un cajón desastre. No, solamente me quise defender y tranquilamente a su uso de la fuerza. Esta es una ley promovida por el Parlamento. Sí. Claro. Y promulgada por la Presidenta de la República. Porque que yo recuerde no ha sido promulgada por insistencia. Hasta donde yo recuerde ha sido... promulgada en Palacio, quizá. Ah, no, sí, ha sido por insistencia, ¿no? Sí. Está la firma de Alejandro Soto Reyes, sí, que es presidente del Congreso, y Arturo Alegría, que es primer vicepresidente del Parlamento Nacional. Pero es curioso, porque dice habiendo sido reconsiderada la ley y aceptándose las observaciones formuladas por el Ejecutivo. Medio contradictoria. Claro, habrá que ver, no tengo, digamos, la autógrafa observada, pero habrá que ver qué observó el Ejecutivo para que pese a ello se esté aprobando en estos términos. Digamos, lo que da cierta tranquilidad es que usted señala que finalmente, pese a la existencia de esta modificación de esta ley, es la autoridad judicial la que tiene la última palabra. Claro, es como ocurrió, por ejemplo, con el tema de la reducción de los plazos de prescripción, por ejemplo, ¿no? En las cuales ya ha habido algunos pronunciamientos de la Suprema que han inaplicado la norma, por ejemplo, y han ido para adelante con las investigaciones. Eso es lo que va a ocurrir finalmente. Lo que la debería decisión, ocurrir. El criterio de la autoridad judicial. Claro, que es lo que corresponde. Al final del día los jueces son los que tienen que aplicar la ley y tienen la competencia, de acuerdo a la Constitución, para ir a aplicar leyes que consideren que en el caso concreto son inconstitucionales. Y en este caso queda claro que no puedo utilizar una norma para validar
que acabe con un derecho fundamental tan importante como la vida de otra bajo una apariencia de legítima defensa cuando de repente no lo es. Muy bien. La noticia de las últimas 24 horas establece que la doctora Zoraida Ábalos ha sido reincorporada como fiscal suprema por una decisión del Poder Judicial. Lógicamente el Congreso tiene la posibilidad o la potestad de apelar si lo considera. ¿Cómo ve la figura? Particularmente, gratamente sorprendido, me pareció una muy buena sentencia, esta sentencia de primera instancia del Poder Judicial. Es una sentencia de fondo, personalmente creo que está mucho mejor motivada, por ejemplo, que igual es una sentencia de fondo y quizás sea muy injusto compararla con una cautelar, pero me parece mucho más sólida que, por ejemplo, la cautelar que le dieron a los 2 miembros de la JNJ, porque hace un análisis muy interesante, ¿no? Reconoce la competencia del Congreso, se enmarca dentro de lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional en la 003-2022 como para que el Congreso no vaya a querer ir vía ejecución de sentencia que se anule esta resolución. Y le dice, mira, ojo, yo no cuestiono tu competencia para hacer costo político. Yo no cuestiono tu competencia para tramitar siquiera un juicio político. Pero hazlo bien. Pero hazlo bien. Motívame adecuadamente, subsume la conducta y la infracción constitucional. Es más, ni siquiera le dice, como ocurrió, por ejemplo, con el caso de la JNJ, ni siquiera le dice, tipifícame las causales, que son infracciones constitucionales, sino le dice, esa imputación que tú haces, argumenta por qué consideras que esa en concreto es una infracción constitucional. Máxime si es que hay inconsistencias argumentativas entre lo que era la denuncia y lo que es una parte y otra parte del informe final de la subcomisión. Entonces, por un lado dices falta de diligencia, por otro lado dices que no lo hizo, por un lado dices que es discrecional y por otro lado dices que es una obligación. Entonces, lo que materialmente está diciendo la sala es decídete cuál va a ser tu hilo argumentativo, sé coherente, y si insistes en que ya luego, digamos, con una motivación pública que tiene que ser inhabilitada, que lo sea. Ahora, entiendo que el Congreso tiene 3 caminos. Uno, bueno, dejarlo así como está, ya dejar de lado el tema de Zoraida Ábalos. 2, que de verdad haga todo este proceso, pero bien. Y la tercera posibilidad es que apele. Exacto. Y la cuarta, que no se podría descartar, porque ya lo hicieron en el caso de la JNJ, ¿Es que recurran al tribunal? Es que, como ellos ya tienen la sentencia de la 003-2022 PSC-TC, y hay una sentencia, le diga, mira, ¿sabes qué? Tú en esa sentencia has dicho que, claro, nuevamente, bajo la teoría del Congreso, que yo tengo competencia en materia de juicios políticos. Entonces pido que me anules esta resolución judicial, que también eventualmente lo puede hacer. La quinta vía es nuevamente querer ir a una nueva demanda competencial por esta resolución judicial. Al TC. Al TC. Al TC. Bueno, vamos a esperar a ver cuál es la reacción. En principio he escuchado a algunos congresistas decir hay que acatar lo que dice el Poder Judicial, pero no se sabe cuál va a ser la reacción. Lo que ocurre es que ahí formalmente hablando, digamos, quien, como lo dijo creo la doctora Ábalos, quien va a tener que formalmente ejecutar en principio esa sentencia. Bueno, primero, la ejecución respecto a volver a hacer el procedimiento es el Congreso, pero el restablecimiento, digamos, de su condición de fiscal suprema le va a corresponder al Ministerio Público, no al Congreso. O sea, que ella regrese depende del Ministerio Público, no del Congreso. En la última entrevista que le hicimos, si mal no recuerdo, estuvimos hablando un poco de la situación de la fiscal suprema suspendida, Patricia Benavides. Todo hacía pensar que quizá la Junta Nacional de Justicia no va a alcanzar los votos en el marco de la investigación administrativa que le hace para destituirla. Entonces ella regresaría como fiscal suprema activa al Ministerio Público y la duda nomás estaba es si también regresaba a la Fiscalía de la Nación. Pero ayer la noticia ha sido que la fiscal suprema Gladys Delia Espinosa, que la investiga por encargo de Villena, le está pidiendo al Poder Judicial que le imponga 36 meses de suspensión a la fiscal suprema Benavides. ¿Cómo ve el asunto? Bueno, aparte de que aparentemente el doctor Checli no va a participar en esta etapa, creo que ahora está el doctor Saúl Peña Cabrera, es un tema bien delicado, pero es la única vía que formalmente, digamos, le queda si la doctora Delia Espinosa considera que la doctora Benavides no pueda regresar. Porque como usted bien lo ha mencionado, sin esos 5 votos, que es lo más probable que no los tiene, la doctora Benavides regresaría el 6 de julio. Entonces, no existe otro camino jurídicamente posible de impedir ese retorno que a través de la solicitud que ha planteado la doctora Espinosa ante el Poder Judicial. Ahora, cuando usted dice regresaría, ¿a dónde regresaría? Hasta el día de hoy, ella regresa no solamente a ser fiscal suprema, sino a la Fiscalía de la Nación.
¿Eso es automático? Claro, lo que pasa es que ella está... Yo entendía, erróneamente seguro, que la suspendieron como fiscal suprema. Y al estar suspendida como fiscal suprema, tenía que dejar la Fiscalía de la Nación. Claro, pero por ejemplo, el doctor Villena precisamente es interino, es encargado de la Fiscalía de la Nación. En tanto, estaban investigando administrativamente a la doctora Benavides. Sí. Exacto. Si esa investigación se cae, ella no solo tendría que regresar a la condición de fiscal suprema, sino que como fiscal suprema tenía la condición de fiscal de la Nación, porque si fuera cierto que ella perdió la condición de fiscal de la Nación y regresaría solo a ser fiscal suprema, el doctor Villena no sería encargado. Claro, pero yo digo, se supone que hay una junta de fiscales y que ellos se puedan reunir extraordinariamente, una reunión extraordinaria, quiero decir, porque ¿cómo vamos a poner, esa es mi percepción, yo no soy hombre de derecho, al gato de despensero? Me refiero a que la doctora Patricia Benavides es investigada justamente por los fiscales supremos, en este caso Delia Espinosa, y por la Fiscalía Provincial, hablando de Marita Barreto, que investiga a la presunta organización criminal que encabezaría Benavides. Claro. ¿Cómo sería eso? Por eso es que justamente hay algunos colegas vuestros, o sea, periodistas, hay algunos colegas míos, digamos, abogados y algunos políticos, que precisamente están solicitando lo que usted válidamente menciona, que la Junta de Fiscales Supremos se reúna y antes que regrese la doctora Benavides, se pueda justamente, digamos, dejar, por decirlo bueno, sin efecto su designación como fiscal de la Nación. ¿Pueden hacerlo? Bueno, formalmente la Junta de Fiscales Supremos sí lo podría hacer. Ahora, el tema es, ¿tendrán los votos? El tema es, ¿quién va a querer Ahora, por asumir? estos días regresa Zoraida Ábalos. Exacto, y que también ha dicho que igual que el doctor Sánchez, que en el supuesto que se diese esta reunión, ellos no piensan, postular al cargo de fiscal de la Nación. Entonces, con lo cual, lo que podría ocurrir es que terminen convirtiendo de interino en, ya digamos, titular al doctor Villena. Muy bien, vamos a entrevistar en unos minutos al exministro del Interior, Mariano González. Quería una apreciación suya sobre la desactivación del equipo especial de policías que coordinaba con EFICOP. ¿Qué piensa de eso? Brevemente. Claro, la competencia la tienen. El gran problema es que en el contexto en el que se da, como un poco ha sido la teoría del caso, pues era que plantea la Fiscalía de la Nación, es en la oportunidad en la que se da, suena obstrucción de la justicia. Obstrucción de la justicia es un delito. Es un delito que, claro, si bien es cierto, no podría acusarse constitucionalmente por este delito en concreto mientras está en funciones a la Presidenta de la República, pero a los ministros que estuvieron involucrados en este tema, sí. Muy bien. Doctor Naupari, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muy buen día. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.